Bueno, genial. Se ve bien ahí, ¿no? La pantalla. Sí, sí, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces la idea es contar un poco el trabajo, digamos, lo último que hice durante el doctorado, eh, que bueno, como dice ahí, es trabajo en curso. Le iba a poner un poco un signo de interrogación, porque bueno, este año se frenó un poco, no tuvo tanto progreso, pero bueno, la idea es retomarlo ahora eh, ah, eh, y terminarlo. Está un poco avanzado, pero bueno. Como es, fue eso, como dije, el trabajo último de doctorado, junto con Pablo Musey y Andrés Almanza, mis directores de tesis. Bueno, la idea entonces es contar primero un panorama general del tipo de problema. Ya igual alguna charla di antes, o sea que problemas muy similares, muchos quizás recuerden, pero para ponerlo en contexto. Después, bueno, contar un poco los métodos propuestos, y bueno, y el final, parte 3 digamos, es también otras técnicas ahí que estamos probando, pero bueno, arrancamos directamente con el contenido. El problema, digamos, donde nosotros trabajamos es problemas inversos, lineales, y sobre todo en imágenes. Entonces básicamente el problema es, uno tiene un vector X estrella, objetivo, que quiere obtener, digamos, en nuestro caso una imagen. Eh, y bueno, lo que uno tiene son unas mediciones hechas sobre esa imagen, dadas por, bueno, un operador lineal A, en este caso una matriz, y ruido blanco. Entonces uno lo que tiene es I, A por X más ruido. El ruido acá, bueno, asumimos que es, digamos, sencillo, aditivo y ruido blanco gaussiano. Hay casos, digamos, de métodos de adquisición de imágenes que esto no es muy cierto. Hay otros modelos, no sé, Poisson, o hay otros, multiplicativos, pero es un modelo bastante razonable. En muchos casos se puede como gaussianizar, digamos, el ruido, y entonces este modelo, si bien es el más sencillo, no es tan restrictivo, digamos, en la mayoría de los problemas. Entonces, bueno, problemas conocidos, digamos, que calzan en este marco son, por ejemplo, denoising. En este caso la matriz A es la identidad, casi el protagonista es el ruido, digamos. Lo que queremos hacer únicamente es sacar ruido de la imagen. De blurring, acá lo que tenemos es una imagen, digamos, pensemos desenfocada, o sea, convulsionada con algún núcleo. También tenemos ruido, digamos, ¿no? Ruido siempre. En super resolución, acá lo que tenemos es una versión, digamos, de baja resolución de la imagen, que también se puede modelar como aplicarle un blur y después hacer un muestreo a la imagen. Y bueno, dada la imagen de la derecha en baja resolución, es poder aumentarle la resolución. Interpolación, acá el operador A es una máscara, entonces básicamente lo que tenemos es algunos de los píxeles de la imagen. Casos, digamos, interesantes, no sé, un 15%, un 10%, un 5% de los píxeles nomás tenemos, y bueno, queremos reconstruir los demás. InPainting, que es muy similar, digamos, acá también es una máscara, nada más que acá en general lo que falta es una región entera, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso del perrito, ahí le falta el ojo entero. Entonces ahí, para poder reconstruir ese pedazo, yo tengo que tener como información global de la imagen, ¿no? En el caso anterior, no sé, acá son píxeles aleatorios que faltan. Una interpolación bilineal, por ejemplo, no es la mejor por lejos, pero bueno, por lo menos funciona, y no es tan mala, digamos. En cambio acá no, acá da muy malo. Hay que tener un poco más como de conocimiento, ¿no? De la imagen que representa. Está un perro, bueno, ahí falta el otro ojo, es muchísimo más complicado que el caso anterior. Se aplica esto mucho, ¿no? No sé, en Photoshop a veces uno quiere sacar una foto de una persona, no quiere que la persona aparezca, bueno, la marca, y ahí el Photoshop te pinta, digamos, el fondo que venía atrás. Y después, por último, por ejemplo, está Compress Sensing, que acá la matriz es aleatoria, con mucho menos filas que columnas, o sea que básicamente acá estamos proyectando la imagen en un subespacio de mucho menor dimensión, más ruido también. Y bueno, de vuelta, la idea es, a partir de esas mediciones, recuperar la imagen original.
Entonces, bueno, breve repaso de los métodos, digamos, clásicos que se usan en este contexto para recuperar la imagen. El más naif, digamos, sería, bueno, hacer máxima verosimilitud, o sea, estimo X gorro, la imagen que maximiza la verosimilitud de los datos y dado X, que bueno, acá como el ruido, como digamos la propiedad de I dado X es una gaussiana con centro en A por X, eh, equivale a minimizar la norma al cuadrado de I menos A por X. El problema de esto es que, bueno, hay muchas soluciones, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso de acá de InPainting, cualquier cosa que yo meta ahí adentro en ese hueco funciona, o sea, tiene likelihood muy bueno, sin embargo, no, cómo priorizar, digamos, todo ese espacio de soluciones para obtener la mejor es, es difícil. Y también, De bueno, acuerdo, Mario, ¿por qué dale, dale. funciona cualquier cosa? Y bueno, acá digamos, vos querés que A por X sea lo más parecido ahí posible. Acá A por X lo que hace es te borra, te da solamente los píxeles que no están en ese cuadrado faltante, ¿no? La matriz A es una máscara acá, o sea, te borra el cuadradito ese que está en el medio. Entonces vos agarrás esta imagen así como está, en ese cuadrado metele lo que quieras, y A por X va a ser igual ahí. La matriz A tiene ceros Claro, ahí. ceros en ese cuadrado negro y unos Ah, alrededor. Entonces ahí el likelihood está es bien. cero, o Gracias. sea, el funcional acá de la derecha es cero, pero está. Entre todas esas hay infinitas, digo, ¿cómo priorizar ahí cuál es la mejor? Y hay otros casos que aunque sea invertir la matriz A, por ejemplo, en el caso del blur, hay algunos casos ahí, dependiendo del espectro ahí del operador, uno puede invertir, pero la inversión es bastante inestable. El ruido, por ejemplo, ese que dijimos que está presente en las mediciones, cuando uno reconstruye con la inversa, da cualquier cosa, o sea, es muy inestable la inversión. También ahí como que hay que regularizar. Entonces, digamos, los métodos clásicos, el enfoque variacional, es básicamente agregarle a ese operador un término de regularización, que básicamente lo que hace es promueve ahí sobre X, sobre la solución, propiedades deseables, no sé, constante a trozos, por ejemplo, ¿no? La norma, uno puede poner la norma TV, eso promueve, digamos, como que la solución sea constante a trozos, entonces para cierto tipo de imágenes funciona bien. Eh, un poco el problema acá es que, bueno, uno elegir a mano ese término también es complicado, y además, bueno, como uno está en un problema de minimización, en general está medio atado a que ese término IR sea convexo, como para que uno después pueda poder resolver de manera eficiente el, el problema resultante, ¿no? Lambda ahí es un término que, bueno, para balancear un poco cuánto peso le doy a la regularización y el ajuste de datos, que depende un poco, uno lo ajusta, depende un poco del ruido que tengan las mediciones, ¿no? Bueno, eso fue lo que dije, es difícil de elegir R. Eh, por otro lado, también uno puede tomar un enfoque más bayesiano, digamos, es decir, concentrarse en la distribución a posteriori, ¿sí? Que es proporcional al likelihood y a un prior que uno pone. ¿Sí? Elijo un prior, digamos, sobre las imágenes, que básicamente, por ejemplo, si estoy hablando de imágenes naturales, bueno, le voy a dar más peso, más probabilidad a las imágenes que quiero recuperar, y menos a las que no, las que son feas, digamos, las que no quiero que aparezcan, y bueno, de esa forma estoy regularizando el espacio ahí de solución. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, me permitiría calcular la estimación de máximo a posteriori, que es básicamente eso, para maximizar la distribución a posteriori, que si vemos es básicamente equivalente al enfoque anterior de regularización del enfoque bayesiano, perdón, variacional. ¿Sí? El menos log prior que aparece ahí actúa como término de regularización. O sea, incluye el caso anterior, digamos, pero también, digamos, tengo otras maneras de aprovechar ese posterior. Por ejemplo, puedo calcular la esperanza condicional, ¿sí? Que es el operador que minimiza el error cuadrático medio, también como otro posible estimación de la imagen.
Bueno, y ahora vamos digamos, saliendo un poco más a los métodos un poco más modernos, ¿sí? Usando redes neuronales, hay, eh, o métodos de machine learning en general, digamos, nos permiten como aprender distribuciones a partir de datos, ¿sí? En vez de uno tener que elegir a mano un término de regularización, uno puede como, si tiene una base de datos de imágenes, por ejemplo, de las que uno quiere recuperar, pueden ser naturales, pueden ser de, no sé, de microscopio, lo que sea, uno puede como que aprenderlo a partir de los datos. Es un poco como el paradigma actual. Los primeros métodos de restauración de imágenes en redes neuronales son más end-to-end, ¿sí? Punta a punta. O sea, tengo pares de imágenes, o sea, supervisado, aprendizaje supervisado. Tengo pares de imágenes, imagen degradada, imagen limpia, y bueno, entré en una red básicamente para que, dada la imagen degradada, me devuelva la imagen limpia. Y bueno, esos métodos en general andan bastante bien. Eh, lo que tiene es que son bastante costosos, o sea, uno necesita un montón de datos, de un montón de imágenes, de pares de imágenes, y bueno, si uno quiere cambiar eh, de problema o de parámetros o lo que sea, ya tiene que reentrenar de vuelta y son un poco inestables también en algunos casos, o sea, se buscan en general alternativas. Un, un enfoque, un método un poco como híbrido sería separar en dos, digamos, el problema, ¿no? Esos métodos que decía punta a punta no están como aprovechando de alguna forma el conocimiento que uno tiene sobre el problema, ¿no? Si uno ya sabe cuál es el proceso de degradación, bueno, de alguna forma me interesaría como incluirlo en el modelo para que no tenga que aprender de los datos, sino aprender solamente la parte del prior, por ejemplo, la parte que es más difícil. Entonces, bueno, en el enfoque bayesiano, uno puede modelar entonces el likelihood con ese modelo que uno tiene, ¿sí? El modelo de degradación. El prior sí, uno lo aprende a partir de los datos, idealmente. Entonces, bueno, combinando, digamos, con el teorema de Bayes, esos dos modelos, puedo obtener, digamos, ahí el posterior, y bueno, estimaciones MAP o MMSE, como vimos recién. De esta forma uno estaría usando toda la información que tiene sobre el problema. No requiero, esto hace que bueno, uno con menos datos idealmente podría llegar a los mismos rendimientos. Eh, y lo otro bueno es que bueno, si uno entrena una vez, por ejemplo el prior sobre las imágenes, que sea agnóstico del problema inverso que uno quiere resolver, después sería simplemente sacar el likelihood, ponerle otro para otro problema y eso debería funcionar. ¿Tá? Eso de manera ideal, como decía, ¿no? Lo puedo usar para muchos problemas inversos, habiendo entrenado una vez sola. Obviamente, el problema, bueno, que surge es justamente cómo aprender esa instrucción, ese prior. Es decir, básicamente es una estimación de densidades, ¿sí? En imágenes, bueno, dimensión bastante alta, ¿no? Una imagen de 1 megapíxel ya sería, en colores serían 3 millones de dimensiones, no es un problema para nada fácil. Eh, Después, si uno quiere hacer estimación, por ejemplo, MAP, que decimos que es un problema de minimización, el prior ahora no es convexo, es una red neuronal, entonces me va a quedar un problema súper complicado de resolver, no convexo, entonces tampoco es tan fácil resolver, calcular esos estimadores. Y si uno quiere hacer métodos, por ejemplo, de esperanza condicional, bueno, tiene que aprender a muestrear de esa distribución, a simular de esa distribución a posteriori. Entonces, bueno, ahora voy a contar un poquito de los modelos de variables latentes que hay, digamos, en la vuelta, y bueno, cómo los podemos usar, ¿no? O sea, asumimos acá, después vamos a ver en particular uno que es el que vamos a usar, pero asumamos que tenemos, ¿sí? un modelo que, partiendo de una gaussiana estándar, una variable latente, yo tengo un modelo que me lleva, digamos, esa gaussiana, esa variable a la distribución que yo quiero, la distribución de X dado Z. ¿No? En este caso,
mu de X es una función, una red neuronal, que toma Z y me lleva, me da la media, digamos, de esa distribución, y bueno, y después tengo un término ahí de este, una, una covariancia ahí bastante sencilla. Después vamos a ver esto cómo se puede lograr. Asumamos por ahora que tengo este modelo. ¿Ah? Si yo tuviera eso, entonces, lo que puedo hacer es mirar la distribución conjunta de X y Z. ¿Ah? Y bueno, descomponiendo ahí, en esos términos, tengo algo muy similar a lo que teníamos antes, es decir, el primer término es un término de likelihood, ¿sí? Esto, o sea, de ajuste de los datos. Después tengo otro término acá que sería el de prior, acá como Z asumimos que es gaussiana, meter un término cuadrático ahí súper sencillo. Y después en el medio tengo un término de acople, que es el que me dice, bueno, X y Z no lo puedes elegir como vos quieras, sino que X tiene que estar cerca de mu X de Z. Ese término me la salta. O sea, estoy como haciendo un split, una separación entre los problemas. Tengo por un lado el prior en Z, es súper sencillo, el likelihood, que también es un término sencillo, cuadrático, y el del medio es el que se complica, ¿no? Porque acá el mu X este es una red neuronal, va a ser, o sea, el término del medio es medio jodido, pero de alguna forma como que me separo esos dos problemas en dos, ¿no? Bueno, entonces, de esta forma, si uno quiere computar, por ejemplo, máximo a posteriori, lo que tiene que hacer es, una propuesta sería minimizar este término, o sea, hacer el máximo a posteriori, pero de la distribución conjunta. Eso, bueno, fue un trabajo que esto sí creo que conté en otra charla, de un método que, bueno, lo propusimos y lo publicamos, se quedó publicado este año en realidad. En esta charla pensaba hablar un poquito más de cómo se puede simular de esta distribución a posteriori conjunta. ¿Sí? Es un poco Perdona, Mario. Vos sí, dijiste que mu X de Z es una red neuronal. claro, ahí va. O sea, yo tengo esa distribución súper complicada en X, que, ¿no? Esa densidad ahí que me interesa estimar, agrego una variable latente, acá sencilla, una gaussiana, y tengo una red básicamente que me lleva, que me transforma ese espacio Z en el espacio X. De esa forma. De la Quiere decir que distribución la de... entrada de Z son variables independientes Sí, sí, sí. gaussianas. Claro, Y ahí la red se entrena para que te dé X. claro, se entrena para que me transforme esa gaussiana, cero de identidad, que codifica variables latentes de la imagen, idealmente bueno, me llevo la distribución de las X. En una imagen, digamos. Claro. Sí, sí, las imágenes, digamos, ese espacio, bueno, es bastante complicado. En realidad, a mi gusto no se le pone mucho énfasis en estudiar primero el dataset, digamos, yo que se agarra imágenes naturales, por decir algo, o de caras o de dígitos, ¿no? Algo que se pueda manejar. Acá se asume que está, digamos, soportado en una variedad de menor dimensión, una variedad riemanniana, yo que sé, y bueno, y se entrena, digamos, ¿no? Eh, Esa variedad en realidad es muy chiquita, ¿no? Lo que decís claro, vos. Ahí claro, va. como que ahí va, las imágenes naturales no llenan el espacio ambiente ni ahí, en general como que viven en algo de mucho menor dimensión. Claro. Ahí Dale. va. Y cuanta más información tengas sobre ese conjunto, mejor vas a ir. Claro, Claro, está bien. ahí va. Dale, gracias. Sí, justamente, bueno, ahora vamos a ver los resultados de esto, están hechos en MNIST, que es una base de dígitos, que ahí como que uno se puede hacer análisis un poco más sobre qué tan bien eso ajusta o no. Después con una escala ya las complicaciones son ahí un poco limitantes, pero sí. Es un poco una hipótesis. Las imágenes viven ahí en una variedad y son mucho menor al espacio ambiente, y bueno, Está bien. después a hablar de algunos modelos. Eh, no sé si vieron, bueno, lo comento acá. Hay varios modelos ahora últimos que aparecen ahí en la prensa, más que nada. Hay uno que se llama DALI, hay otro que es Stable Diffusion, otro es Midjourney. Son modelos que uno les entra ruido y me los transforma en imagen. O si no, eso que uno escribe, yo que sé, quiero una imagen de
un portarretrato de fulanito en el estilo de, no sé, Picasso, y la imagen que sale, digamos, es bastante, bastante buena en general. O sea, a mí, por lo menos, bastante impresionante el tipo de cosas que logra, ¿no? Pero viene un poco por ahí. Bueno, tipos de modelos que se pueden usar para aprender, para ajustar o aproximar esta distribución de imágenes, es lo que se llama un autoencoder variacional. Que como decía, partimos digamos, de esa hipótesis. Yo tengo una red latente gaussiana y la idea es mapearla a la distribución de las imágenes. Entonces, bueno, definimos una red neuronal que es eso, que digamos, es la que, dado un Z, me va a llevar a las X, a esa red le voy a llamar decoder, ¿sí? En el dibujito ahí abajo está un poco representado ese decoder. ¿Cómo ajustar ese modelo? Por el likelihood, digamos, no lo podríamos hacer. O sea, acá tita son los pesos de la red, digamos, ¿tá? Entonces, se podría, por ejemplo, el likelihood, y bueno, no porque está, que hay una integral ahí que no sabemos cómo computar. Entonces, bueno, tampoco se puede hacer inferencias, es decir, ir para atrás, ¿no? Dado una X, cómo calculo el Z, es más o menos está relacionado con el mismo problema. Entonces lo que se hace es, esto viene de ¿cómo es? Em, lo variacional viene un poco por acá, o sea, uno aproxima esa inferencia. O sea, agregamos ahora otra red, que se va a llamar encoder. El encoder hace el proceso contrario, digamos, o sea, dado una X, el encoder me dice cuál es el Z, cuál es la variedad latente asociada a esa X. Y el entrenamiento acá se hace con una cota inferior del log likelihood, y es lo que se llama el ELBO, Evidence Lower Bound. No, creo que no lo puse acá, sí, lo puse ahí va. Esta cota inferior, bueno, básicamente tiene dos términos. El primero es una especie de término de reconstrucción, es decir, dada una X, ¿sí? El ELBO para una X, dada esa X, yo primero muestreo, o sea, simulo un Z, que me lo da el encoder, esa segunda red, el encoder, y ahora lo que pido es que ese Z me sirva para reconstruir la imagen. O sea, se lo paso al decoder, y bueno, trato de maximizar la probabilidad de X o Z. O sea, con esto estoy forzando a que el encoder y el decoder sean inversos uno del otro. Es un término de reconstrucción. Y después está compuesto de otro término que es un término de regularización, y básicamente estoy forzando a que la distribución del encoder, o sea, de los zetas que me da el encoder, sea una precisada. En este caso, acá ponemos una gaussiana. La distribución z pido que sea gaussiana, entonces este término lo que está haciendo es eso, forzando a que el código latente que me está devolviendo el encoder se distribuya de manera gaussiana. Entonces, digamos, se podría resumir esto en dos palabras, digamos, y es decir eso, un autoencoder variacional básicamente es un autoencoder. Un autoencoder es eso, ¿no? Es una red doble, donde la entrada acá y la salida pido que sea la misma, y le meto un cuello de botella en el medio. O sea, la obligo a pasar por un vector de mucha menor dimensión. Entonces, de esta forma, esta red lo que está aprendiendo es a comprimir la imagen, ¿sabes? Porque, de vuelta, o sea, este término de reconstrucción fuerza a que el código asociado a la imagen de entrada contenga toda la información suficiente para después poder reconstruirla de alguna manera. Eso es lo que fuerza la parte de autoencoder, y bueno, el segundo término, lo que fuerza que esos códigos además se distribuyan de manera normal. Entonces, bueno, idealmente si uno tiene esto bien entrenado, bueno, es un autoencoder, algo que me comprime a un espacio de mucha menor dimensión, y a su vez que el código resultante se distribuye de manera normal. Eso es como el take home message. Bueno, entonces con esto
pasamos ahí a los métodos propuestos. Vamos a seguir. Acá un breve repaso, pero no creo que sea necesario, los métodos Monte Carlo, ¿no? Para estimar esperanzas. Uno, si quiere computar una esperanza, uno lo que puede hacer es simular una esperanza con respecto a una distribución F. Bueno, simula ejemplos de esta distribución y bueno, hace el promedio, ¿no? En baja dimensión, ahí, digamos, estos métodos funcionan bien. Depende también de la distribución F, ¿no? En general la distribución F, si es muy complicada, ahí ya se presenta un problema, digamos, ¿no? ¿Cómo simulo esa distribución eh, F? En alta dimensión la cosa es peor. Y bueno, después también no querría, digamos, tener alguna medida de convergencia, ¿no? O por ejemplo, para que la estimación esa sea precisa, bueno, cuántas muestras necesito, ¿no? Que de vuelta, en alta dimensión, es bastante complicado. No, como dije hoy, dimensión 1000 nomás, una imagen muy chiquita, dimensión 1000, ya la cosa no es tan fácil. Acá el método que estábamos planteando está basado en un paper de Tanner y Wong, que es del 87, que bueno, el método se llama Substitution Sampling, y parte de una idea muy sencilla en realidad. Acá tenemos entonces las tres variables, ¿no? Tenemos la X, es la imagen, la que quiero recuperar, el I eran los datos, Z es la variable latente. Entonces, bueno, uno por un lado puede escribir la distribución de X dado Y eh, como una integral, ¿no? O sea, marginalizando ahí o sea, integrando en Z. Entonces ahí aparece la distribución de Z dado Y, como que cambia un problema por otro, digamos. Y viceversa, ¿no? Puedo escribir la distribución de Z dado Y con esta integral. Acá no aparece el I en el término de la integral en el primer factor, porque ahí, por cómo viene cómo están relacionadas las variables, ¿no? De Z, después viene X, y después de X viene Y. Entonces, dado X, Y es condicionalmente independiente de Y. Entonces ahí no aparece. No aparece. Entonces, bueno, podemos sustituir ahí. ¿Sí? Sustituyo la integral de esa naranja por la expresión que tenemos abajo, y bueno, dando vuelta ahí el orden de la integral, lo que llegamos es que la distribución de X dado Y, ¿sí? La distribución a posteriori, digamos, también interesa, es punto fijo, digamos, de este operador, que sería integral con respecto a este núcleo que está ahí en rojo. Es un poco como la idea principal. Entonces, bueno, eso está resumido acá. El núcleo acá sería esto, la integral de X dado Y Z por la probabilidad de Z dado X, X'. Entonces, digamos, uno está tentado a decir, bueno, hagamos un método que lo que sea es simular de manera iterativa con este núcleo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se hace, no? O sea, dado X y menos 1, o un X0, arranco un X0, ¿cómo simulo de la distribución eh, de X dado X'? Entonces, si vemos acá, bueno, yo parto con X', ¿no? Voy a integrar a la derecha, primero muestreo o simulo Z dado X', y para ese Z y el Y, que es el dato que ya tengo, simulo X. Hago esa doble simulación y ahí obtengo una nueva muestra para X. Esto se parece mucho, de hecho coincide con un muestreo de Y, o sea, alternado. Parto en X0, como decía, simulo entonces primero Z dado X, y para ese Z y el Y, muestreo de X dado Y Z. Es un muestreo alternado de Y. Acá surgen, bueno, algunos problemas. En lo que está marcado ahí como B, simular de X dado Y Z, eso es fácil porque se puede ver que es gaussiano, que queda gaussiana, digamos, esa posterior.
¿tá? ¿Se acuerdan que la de X dado Z era gaussiana? Bueno, eso es por cómo tomamos el modelo nosotros, ¿no? No sé si lo dije, tanto el decoder como el encoder los tomamos, digamos, gaussianos, por sencillez directamente. Pero la red lo que aprende son los parámetros de esa gaussiana. Entonces, y la probabilidad de I dado X también es gaussiana, entonces ahí la posterior queda gaussiana. El problema es cómo simular de Z dado X. ¿Tá? Si se acuerdan, dijimos que ese problema no era sencillo. ¿Sí? Z dado X no puedo mostrar, lo resolvíamos incorporando otra red, otra distribución que aproximaba a ella, ¿no? Pero no es exactamente la de Z dado X, es una aproximada. Entonces, bueno, exactamente este método de Gibbs no lo podemos aplicar así como está. ¿Tá? Como decía entonces, lo que tengo es una aproximación de la probabilidad de Z dado X. En la práctica nosotros lo que vemos es que son bastante, o sea, por lo menos para este caso concreto de NIS, ¿sí? En NIS, una base de datos de dígitos manuscritos, las imágenes acá son 28 por 28, o sea, 784 es la dimensión del espacio, en blanco y negro, o sea, en escala de grises. Y esto, bueno, es un autoencoder bastante sencillo, es tipo una red fully connected, tiene dos capas, tanto el encoder como el decoder, es bastante sencilla. Y bueno, lo que vemos es que en la práctica, la aproximación de Q, de Z o X, es bastante buena con respecto a la que uno quiere aproximar. Acá lo que se ven son, ¿cómo es? Curvas de nivel de la distribución de Z dado X, que es gaussiana, por construcción, son los circulitos ahí concéntricos, y después la otra, que son más como unos óvulos ahí, es la distribución de la Z dado X. Entonces, bueno, en la práctica vemos como que hay un gap, ¿sí? En el entrenamiento, o bueno, capaz que la red no es lo suficientemente expresiva, la Q, y no le dio como para ajustar, pero es una buena aproximación, como decía. Por lo menos los mínimos ahí están, o los máximos en este caso, están bastante cerca. Entonces, bueno, hay un método que se propuso usando esto, que es hacer, es como un pseudo GIF, o sea, es hacer este GIF, pero le metemos un paso de Metrópolis para corregir ese gap que pueda haber. O sea, básicamente lo que hago es, como dijimos, ¿no? Parto un X, muestreo de Z dado X, usando el encoder, que es una aproximación del verdadero P de Z dado X. Calculo la probabilidad de aceptación-rechazo de Metrópolis Hastings, que está la expresión ahí. Eso me da una probabilidad entre 0 y 1, y bueno, con esa probabilidad acepto o rechazo esta muestra nueva. Y bueno, y después que tengo Z, muestreo de X dado Y Z, como dijimos, eso es fácil porque es la opción. Entonces, agregar este paso de Metrópolis lo que hace es eso, es corregirme, digamos, ese gap que hay. Y bueno, este método termina siendo un GIF, o sea, convergiendo a la distribución correcta. Nosotros lo que vemos es que es bastante pobre la aceptación, y sobre todo al inicio, ¿sí? O sea, como que, nada, como decía, estamos en espacios de dimensión alta, y ahí estos métodos como que empiezan a fallar ahí, porque es muy difícil, ¿no? Se empiezan a como a concentrar las distribuciones, y en la práctica no, es muy lento el avance de estos métodos. Nosotros lo que estábamos haciendo era, de alguna forma, corregir ese gap, ¿sí? Es decir, eh, tengo esta función f, ¿sí? Que bueno, eh, es proporcional a la verdadera, a la probabilidad de z dado x. Entonces lo que hago es, muestreo primero con el encoder, eso dijimos me da un valor cercano al verdadero, eh, o sea, Q de z de x está cercano a P de z de x, entonces muestreo con
la media de esa distribución está cerca de la verdadera media, lo que hago es la corrijo con descenso por gradiente, ¿tá? De esta función f de esta acá. ¿Tá? Esta función f depende el- del decoder, ¿sí? Está la media ahí, mutita de z, es la red neuronal del decoder, le puedo hacer un descenso por gradiente. Estoy aprovechando, digamos, eh, las ventajas de la diferenciación automática de donde se entrenan estas cosas, ¿no? TensorFlow, PyTorch, uno construyendo la red, uno tiene gratis forma de calcular los gradientes de manera exacta en el sentido de, para un vector particular, no es tipo una diferencia finita de este estilo, no, sino que es exacta, bueno, a menos de la predicción de la máquina, obviamente. Entonces, bueno, corregimos ese gap, ¿tá? El muestreo entonces de z dado x lo llaman dos pasos. Hago el muestreo de z dado x con el método de arriba, o sea, uso el encoder en realidad, lo corrijo la media y muestreo, digamos, con la media corregida, es como para achicar un poquito ese gap que hay entre la aproximación, y después hablo. Este es como el método propuesto, le llamamos pseudo-Gibbs. De vuelta, no termina siendo un Gibbs porque no llegamos a la distribución exacta, pero bueno, es mejor que usar el encoder pelado, digamos, que tiene esta dificultad. Y bueno, acá un poco el efecto de eso, ¿tá? Acá tenemos un problema de interpolación, o sea, toda una imagen, la original acá sería el que está arriba a la izquierda, un 5. Tenemos, digamos, la versión degradada, que es, acá no puse los parámetros, pero será capaz que un 20% de los píxeles, o sea, un 80 faltante, tengo 20%, y además un poco de ruido. Y acá lo que vemos es, si yo hago el algoritmo este de pseudo-Gibbs, o sea, muestreo ZX, 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 partiendo de cualquier lado, una imagen inicial cualquiera, a lo que llego, ¿no? La segunda columna es cada fila, la fila de arriba y la fila de abajo es lo mismo, eso mismo que dije, pero partiendo en el mismo lugar, nada más que dos iteraciones. Va a cambiar simplemente porque, bueno, el camino ahí de la simulación cambia. Entonces, en la segunda columna, aún partiendo del mismo lugar, en el caso de arriba vemos que ahí llegó, digamos, a algo similar. Si se fijan, hay alguna diferencia, o sea, como que eh, la distribución, se nota que no es exactamente, la distribución límite de este algoritmo de Gibbs no es exactamente la misma, hay como una pequeña diferencia. Pero en la parte de abajo es más preocupante, porque bueno, aún partiendo del mismo lugar, llegamos a otro lado, o sea, como que es medio inestable ahí el algoritmo. Esto está asociado un poco con lo que decía hoy, las redes tienen ese problema de que eh, si yo la entreno con cierta base de datos y después la aplico con datos ligeramente diferentes, el comportamiento es bastante inestable. O sea, uno se puede... hay ejemplos, ¿no? También yo que sé, una imagen para clasificación. Tengo una imagen de un perro, la clasifico como perro, le agrego un ruido ahí muy casi que imperceptible al ojo humano y lo puedo hacer que la misma red clasifique en la categoría que yo quiero. Oso, plato, televisor, lo que quiero. Porque son muy inestables. Entonces, un poco el efecto que se ve acá. Y después en la columna 3 y 4 es el efecto que produce esa corrección del gap. Lo que vemos es como que lo hace bastante más robusto el hacer esa corrección. ¿Tá? Y lo que cambia ahí, que dice 20 en la tercera columna y 100 en la segunda, es cuántos pasos de descenso por gradiente hago para corregir la media que me da el encoder con la media de la verdadera distribución de Z delta. Esto es un poco lo mismo, nada más que con otra base de datos de caras, está bastante más desafiante, son caras 64 por 64 por 3, pues están colores, o sea, 12.200 y algo creo que era, dimensiones.
Lo mismo, la entrada son píxeles faltantes, son un 20% de píxeles, no, anda por ahí. Y en la segunda columna, ¿qué pasa ahí cuando itero? Partiendo del mismo punto, sin ninguna corrección, ahí, acá directamente ya la distribución límite es cualquier cosa. Esto, de hecho, ni converge. Si uno mira las cadenas, la cadena no terminó de converger, de quedar, digamos, en una zona, sino que si uno sigue, obtiene otro resultado totalmente diferente. Abajo lo mismo. Y cuando uno aplica la corrección, ya la cosa ahí empieza a andar mejor. O sea, se regulariza bastante el comportamiento, no es tan inestable, o sea, dos cadenas partiendo del mismo lugar llegaron al mismo lugar, y a su vez la distribución límite ya es bastante más parecida. Eh, Ahí no dije que son estas imágenes de acá, es promediar, no sé, la última mitad. O sea, agarro la cadena y promedio la última mitad de esa cadena. ¿No? Porque se ven cosas raras ahí. En arriba, la segunda, eso es un promedio ahí de muchas caras que en realidad, como dije, no había convergido, entonces te da como un Frankenstein. En el último caso, sí, ya la cadena ya había quedado en la zona, digamos, alrededor de la imagen original, entonces Mario, una pregunta de la corrección, a ver si capaz que no lo entendí bien, pero vos lo que haces, tenés una distribución desconocida y le pones una gaussiana, ¿no? Está la sí, PDZ dado X. claro, PDZ, ahí va. Eh, PDZ-X, vos no sabés cuál es el posterior de haber primero Ah, definido la de X dado Z. y ahí pones una gaussiana y lo que haces es con las derivadas te aproximas a la esperanza. Claro, pongo una gaussiana, la PDZ dado X es una gaussiana donde la media de esa gaussiana es una red neuronal. Y vos de esa red neuronal sabés calcular la media Claro, porque sabés las derivadas. claro. Ahora, ¿qué varianza le pones? ¿Identidad? La varianza sí es fija, pero también es un parámetro que se ajusta en la red. Eh, Capaz que no está acá. Bueno, no, perdón, la del decoder, o sea, la de X dado Z, la media, eso sí es una red. La covarianza ahí acá es gamma cuadrado de identidad. Este gamma se ajusta como otro parámetro más de la red. Pero es gamma cuadrado de identidad. Claro. Y la de Q, acá no está dicho. La de Q en realidad es diagonal. No es lambda identidad, sino que es diagonal. La diagonal sí, de vuelta, se entrena con. ¿Y vos con la red no podés calcular el segundo momento? Es mucho más complicado. Eh, Como es, por tema de, vos decís tipo, no sé, las llevas segundas, la No, gaussiana. vos Para bueno, no ajustar, sé, decís, la gaussiana. No. para aproximar mejor la gaussiana, digo, pregunto, no sé. Eh, sí, se puede, ahí hay que ver cómo después definís digamos, cómo te queda después estos términos acá. Porque acá, por ejemplo, si vos elegís una gaussiana sencilla una covarianza sencilla, estos términos acá KL, por ejemplo, los puedes calcular de manera analítica, entonces la loss, ¿no? El término de Ah, objetivo que usas para entrenarte queda mucho más sencillo. Se puede hacer, en realidad se puede hacer si vos podés, por ejemplo, no sé, hacer una descomposición tipo LU, una cosa así, o sea, la parametrizás de otra forma y se puede meter, en realidad sí, se puede. gracias. Se puede. Sí, no es lo que. No, yo, por ejemplo, en particular no probé a ver si mejoraba en algo, eh, pero sí se puede. Ahora en realidad me estás preguntando. No se puede. En el decoder ya es más difícil porque si vos acá en vez de poner lambda cuadrado de identidad, por ejemplo, acá este término te queda más complicado, el del medio, y ahí eso complica algunas cosas. Complica ahí algunas cosas. Se conviene dejarlo ahí sencillo para que este término te quede ahí más sencillo.
En muestreo capaz que no tanto, en la parte de minimización sí, ahí jodía bastante, nos complicaba bastante si cambiamos este término. Estamos- ah. Bueno, volviendo entonces a la probabilidad de aceptación, acá también veo un poco el efecto que tiene esta corrección del gap entre el decoder y la verdadera distribución de Z2X, eh, si no hacemos o hacemos la corrección. Esto es lo que yo decía, la primera gráfica es lo que yo decía, la probabilidad de aceptación si no hago nada. ¿Sí? O sea, si aplico un Metropolis Casting sin hacer ninguna corrección, los primeros 100 términos acá se aceptaron siempre, es simplemente como para acelerar un poquito el algoritmo, pero a partir del 101 ahí se acepta o no con esa probabilidad de aceptación de Metropolis Casting. Entonces, en el eje Y está la probabilidad de aceptación. Eh, es casi siempre cero, digamos, o sea, acá son 2000 iteraciones y son muy pocos los valores que las propuestas, digamos, de, de la simulación que son aceptadas. Y acá nomás, la segunda, o sea, arriba a la derecha, con 10 nomás pasos de descenso gradiente de esa corrección del gap, ya se ve, digamos, una mejora significativa de la aceptación de la, del algoritmo. Y bueno, si uno va agregando más y más, eh, acá este gap se va como cerrando y bueno, es mucho mejor la aceptación. Esto del paso de arriba en realidad son como maneras que estamos usando para monitorear un poco la convergencia. Este, acá corremos, digamos, varias cadenas en paralelo. Cada uno, usando GPUs, uno tiene, digamos, correr una cadena o correr, dependiendo del dataset, del tamaño de la red, obviamente, todo eso, pero en esto, en NIS, por ejemplo, de los dígitos, correr una cadena, o sea, hacer una simulación de una cadena o de 400 es lo mismo, es el mismo costo por la actualización de la GPU. Entonces, acá lo que se puede hacer es correr, bueno, muchas cadenas en paralelo y monitorear la convergencia de varias maneras. Acá, por ejemplo, esta MXI es la media de todas las iteraciones I, ¿sí? de las cadenas. O sea, paro en la iteración I de todas las cadenas y promedio esos valores. Lo mismo en Z, acaso hay dos cadenas, ¿no? que están corriendo, una en Z y una en X, una en el espacio latente, otra en la imagen. Puedo hacer lo mismo para Z, y esto es lo mismo pero para la varianza, en X y en Z. Y empíricamente vemos que bueno, el algoritmo se estaciona en algún momento, o sea, este, está convergiendo ahí a algo. Y estos son algunos resultados preliminares. Eh, Acá el problema es yo lo llamo inpainting, o sea, recorto una porción de la imagen. Entonces, la primera columna, el 9, esa es la imagen original, y la segunda columna es la entrada, es el valor de I, o sea, la entrada del algoritmo, ¿no? O sea, la mitad de arriba del 9. Entonces, si yo miro solamente esa segunda columna, eso puede ser un 9, puede ser un 8. Eh, Perfectamente. Entonces, ah, en este problema hay como varias modas ahí en la distribución a posteriori, y acá se ven, ¿no? Usando muchas cadenas, algunas convergen a una y otras convergen a otra. La cadena azul está marcada ahí como 0. eh, el resultado de promediar, ¿no? La última mitad, como decía, es lo que se ve en la tercera columna, arriba en la tercera columna. Tenemos, digamos, no solo una estimación puntual, que sería la media, sino que acá también, usando esas mismas muestras, puedo computar una medida de incertidumbre. En este caso sería la varianza, o el desvío píxel a píxel de cada una de esas muestras. Entonces, puedo tener como una medida también de incertidumbre en la restauración, y no solo estimaciones puntuales. La segunda, bueno, la cadena esta naranja es la misma moda. Es una proyección en dos dimensiones, cualquiera del espacio latente. El espacio latente para esta red es de 10 o 12, por ahí. ¿No? O sea, 784 es el espacio de dígito, 10 es la dimensión del espacio latente. La segunda fila es la cadena naranja, perdón,
la segunda fila es la cadena rosada, que ahí convergió a otra moda. Es otro 8, pero bueno, diferente, ¿no? Un poquito más cerradito abajo, también con sonido de incertidumbre. Y la tercera fila es la verde, que bueno, en realidad de las 10 cadenas que están mostradas ahí, la mayoría convergió ahí. Y bueno, convergió, digamos, a la zona correcta, entre comillas, bueno, sabiendo que en realidad la imagen original era un 9, ¿no? Esto un poco como para discutir de que algoritmos, o sea, uno podría correr una única cadena y el largo que uno tiene, pero el problema que podría pasar, acá se ve bien, es que eso, ¿no? Podría como converger esa cadena a una de las modas, y después es muy difícil que salte de una moda a la otra, ¿no? Porque en general estas modas están separadas por espacios, por regiones de probabilidad prácticamente cero, y un paseo aleatorio con este algoritmo no, nunca va a saltar de una a la otra. En cambio, usando muchas, digamos, como que tenemos eh, más posibilidades de monitorear convergencia, o de diagnosticar convergencia o no convergencia, digamos, ¿no? Y también como salida del algoritmo, ¿no? O sea, uno acá podría decir, la tercera es la mejor, si uno mide el MCE, o sea, básicamente la distancia L2 a la imagen target, uno dice, le fue mejor la tercera, pero bueno, eso sabiendo cuál es la imagen original, pero dado el dato I, las tres resoluciones son igual de plausibles, digamos, o sea que penalizar a cuál le fue mejor o peor, no es muy justo. Y bueno, acá en cambio en realidad estamos viendo de evaluar otras métricas más en cuanto al posterior, o sea, cómo evaluar el posterior, que realmente el algoritmo le pegó, o sea, recorre el posterior bien o no. Eso en realidad es lo que nos interesa. Nos interesa poder dar todas las resoluciones posibles, ¿no? Dado el dato, cuáles son todas las resoluciones posibles. No sé, en imágenes médicas podría pasar, vos tenés una imagen, vos la reconstruís, y capaz que una zona dudosa, yo qué sé, si no sabes si es un tumor o no, te da una de las dos, pero bueno, capaz que vos te interesa tener una medida de incertidumbre, mirá que esta zona acá, por la reconstrucción de la imagen, no sé, es probable que también sea esta otra. Entonces, como una resolución puntual es como medio, hay que tomar una decisión, y bueno, esto de una forma, una respuesta un poco más completa de cuál es el espacio de solución. Y bueno, ya estamos igual en la hora, esto capaz que no lo salteo, porque no me va a llevar tiempo. Esto es un método nomás, se llama Yield Importance Sampling, es como para acelerar el periodo de warning, que se llama, ¿no? O sea, cuando uno está simulando, lleva un montón de iteraciones, depende de uno dónde arranque, pero llegar a una zona, digamos, del posterior del soporte, digamos, del posterior, y bueno, uno quiere tirar las primeras muestras porque eso me va a arruinar, digamos, la estimación, y bueno, a partir de ahí sí, ya estoy en una zona del posterior del soporte, y bueno, ahí empiezo a simular. Esto es como un método como para acelerar esa parte. En vez de hacer aceptación-rechazo, lo que hago es, tengo múltiples cadenas acá de vuelta, pero lo que hago es le asocio un peso a cada una, que mide que también es una muestra del posterior o no. O sea, tengo una distribución objetivo, la que quiero simular, yo tengo otra de esa no puedo simular, pero capaz que la puedo evaluar, que sería la F. Tengo otra que es idealmente parecida, que es la G, que es así, de esa sí puedo simular, entonces calculo pesos, que compensan ese hecho de que en realidad fue muestrada con la G y no con la F. Entonces hago una media ponderada por esos pesos. En este caso se puede adaptar este algoritmo que vimos de manera similar, y la manera lo que hace este método es partir del prior, de muestras del prior, que por ejemplo pueden ser, puedo agarrar imágenes de la base de datos con la que entrené, eso asumimos que son muestras del prior, y lo que vamos haciendo es interpolando, haciendo una secuencia de distribuciones entre el prior y el posterior. Y básicamente lo que voy haciendo es regulando el peso del likelihood ahí. Y ahí por el tema de los cocientes que se calculan,
el término del prior, ahí se va. Entonces los pesos se calculan únicamente usando el line de cada muestra simulada con respecto a los datos. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que hace, esto es simplemente una forma gráfica. Yo arranco del prior, ¿sí? Como dije, de muestras de la base de datos, y lo que voy haciendo es voy simulando, no con los kernels originales que vimos hoy, que tienen como punto fijo el posterior verdadero, sino de estos kernels es como una interpolación. Voy simulando acá y calculando los pesos como para viendo a ver qué tan bien está yendo esa cadena. ¿Tá? Ese es el anil important sample, el algoritmo, que bueno, está resumido ahí. Lo que le pasa a este algoritmo es que a veces hay muy pocas cadenas que terminan con peso alto, y después la gran mayoría termina con peso cero, o sea que la muestra efectiva en realidad termina siendo mucho menor. Acá de 1000, poner que sean 10 reventándolas que tienen un peso considerable. Entonces como que en realidad tengo 10 cadenas, no tengo 1000, las otras son medio que basura. Y bueno, entonces se puede como monitorear, y monitoreando esa evolución de los pesos, e ir haciendo resampling. O sea, cuando yo veo que, no sé, la mitad de las cadenas me están yendo mal, tiene un peso muy bajo, bueno, esas las mato, y lo que hago es en su lugar hago réplicas de las que le están yendo bien. Y bueno, esta después se bifurca, ¿no? Cada una después arranca para su lado, entonces no es la misma cadena, sino que a partir de ahí arranca al mismo lado, pero se generan otras cadenas, y de esa forma entonces la distribución de los pesos al final es mucho mejor. Y esto final era una comparación de los algoritmos con todo, prendiendo y apagando todos estos ingredientes que vimos, digamos, ¿no? El azul es el pseudo-Gibbs, o sea, sin hacer nada, es mostrar en X y en Z sin hacer más nada. El verde sería agregando el paso de Metropolis Casting, básicamente le va más o menos igual. El naranja es al pseudo-Gibbs, le hago la corrección esta que dijimos con descenso por gradiente, y más nada, es la naranja. La roja es, hago eso, pero a su vez, dijimos esa corrección tampoco es exacta, es decir, igual me deja, no termina siendo exactamente la misma resolución de Z o de X, entonces arriba de eso le pongo un paso de Metropolis Casting como para asegurar, y eso me frena, lo que se ve ahí en la roja, que bueno, me frena. Y el 5 sería aplicando al inicio esto que dijimos de la Annealing Importance Sample, es decir, hago, no sé, las primeras iteraciones la hago esto del annealing como para inicializar mejor la simulación. Arranco en 1000 cadenas y bueno, voy matando las que le va mal, me quedo con las 1000 ahí que le va mejor, y ahí sí arranco el algoritmo con la corrección del gap y todo lo que vimos, y esa es la violeta. De vuelta, esto es medido con el MMC, o sea, la distancia L2 al target, ¿no? Que capaz que no es la distancia óptima. Pero bueno, esto para diferentes problemas. Interpolación con 85 faltantes, 90 faltantes, 95 faltantes. Esto es de noising. Acá se ve un poco la inestabilidad que les decía, ¿no? Cuando hay mucho ruido acá es 150 de ruido, 255 es el rango total. Acá empieza como a diverger el algoritmo. Y bueno, diferente. Y estas son restauraciones, pero bueno, más o menos muestran eso mismo que decía. El último es el algoritmo, digamos, final con todos los ingredientes, y es el que anda mejor ahí. Esto es para un 95 faltantes, los resultados de cada uno de estos algoritmos. Esto para denoising. Y bueno, está. Conclusiones, eso, nos parece que está bastante bien. Tengo que estudiar un poquito más el tema de las convergencias de la prueba, digamos. Y después la extensión a usar modelos más complicados, ¿no? Ahí es bastante difícil ahí escalar por tema de recursos computacionales, pero bueno, la idea es eso, ver si se puede como usar modelos más actuales, más del estado del arte, modelos generativos más del estado del arte. Y bueno, está, bibliografía, y está, tengo por acá, el café. Muchas gracias, Mario. Muy linda la charla. Bueno, preguntas, comentarios.
yo tengo una pregunta, pero es de mala persona, digamos. ¿Qué pasa si vos, digo, en realidad si vos trabajás sobre los dígitos, estás reconociendo, estás clasificando en 10, ¿no? Como que, porque vos para entrenar usas todos los dígitos. Sí. ¿Está? Y con fotos más grandes, con un conjunto más grande de fotos. Claro, por ejemplo, acá en esta otra base de datos que ya es bastante más complicada, que son de cara 24 por 64, también, ¿no? Estamos lejos todavía de hablar en serio, pero está. Acá ya es más complicado. Acá ya nomás entrenar un modelo generativo que cumpla con esa hipótesis que vos estás asumiendo, ¿no? Que mapea una gaussiana en esto. Tenés el encoder también que te devuelve bien el código latente dado la imagen, y que el gap ese no es muy grande, y que si yo, porque acá, ¿cómo es? En el algoritmo a veces aplicás el encoder a imágenes que no son exactamente una cara, sino que son medio como un Frankenstein, ¿no? Vos las modificás ahí un poquito. Cuando haces la distribución de X dado Y y Z, estás haciendo una imagen que más o menos es un compromiso entre las dos, entre el dato y la imagen que te genera el Z. Entonces a veces es medio un Frankenstein, no es exactamente una imagen linda, y ahí el encoder lo que vimos es que es bastante inestable, como decía hoy, o sea, el algoritmo, por ejemplo, puede entrar a diverger porque lo estás usando para imágenes donde no, en un espacio donde no fue entrenado, y ahí da medio fruto. Entonces, no es fácil obtener un modelo generativo, por lo menos los modelos generativos como están entrenados ahora, eh, no son directamente usables así, ¿no? O sea, hay que meter un poco más de cabeza, o ver cómo regularizar un poco mejor. Hay modelos, por ejemplo, de extensiones de los Variation Autoencoders. Es de un solo nivel, digamos, de variedad latente. Después hay otros modelos jerárquicos que tienen la variedad latente como partido en varios niveles, una, yo qué sé, más baja resolución, después otro bloque de variedad latente que depende del anterior, etcétera. Y esos andan bastante mejores. Los decoders, decís, ¿Eh? como que tenés varios niveles de decodificación. Claro, Ah, varios niveles, o sea, las barreras, el espacio latente está como dividido, no es gaussiano independiente, sino que por bloques dependen una de las otras. ah, Este, Eso está, para adaptar ahí hay que hacer un trabajito. Y las primeras pruebas que yo hice, de vuelta, como que no, vos la sacás un poquito de los datos, o sea, aplicaste el encoder a imágenes un poquito diferentes de las que fue entrenado, y ya te da miedo que cualquier cosa. Son bastante inestables ahí en ese sentido. Entonces, y no podés achicar la dimensión, no sé si achicar la dimensión, pero poniendo una matriz de covarianzas al inicio y al fin, no trabajar con independientes, como ya tratar de meterte ahí en una variedad que... claro. Y sí, hay que ver para entrenar, eso a ver qué tanto complica, pero esto que decía de los modelos jerárquicos sería un poco más, porque esas dependencias entre variables a su vez también son otras redes. O sea, vos tenés un primer bloque, ¿no?, de variables latentes. Ahora, el segundo bloque depende del anterior, pero depende de manera no lineal, con otra red, digamos. O sea, capturaría como dependencias no solo lineales, digamos, ¿no? Sí. Eh, pero lo que decís vos es como algo intermedio, y sí, yo no lo probé. Capaz que mejora algo, pero el problema igual está más en eso que te decía, cómo entrenar, eh, cómo regularizar el entrenamiento para que, si vos lo usás en espacio con imágenes que no viste antes, que eso se porte de manera, Claro, sí, se sí. porte bien, digamos, idealmente que proyecte. O sea, en vez de aplicarlo en la variedad donde entrenaste, de alguna forma que proyecte,
a la variedad primero y hago algo así. Yo tenía ahí al final una slide de... nosotros en el entrenamiento igual entrenamos tratando de ser un poco robustos a eso, o sea, la entrada no es exactamente la imagen original, sino que le agregas un poco de ruido, y eso notamos que regulariza pila el entrenamiento, o sea, después son bastante menos inestables los métodos, pero igual no es suficiente. Ya cuando agarrás modelos más grandes, el entrenamiento nomás nosotros agarramos ese modelo jerárquico y lo usamos como está porque eran imágenes ya bastante más grandes, no sé, 300 por 300 de cara, todos de cara, y ya requería varias semanas, digamos, de entrenamiento. Y usando, no una GPU, eran como 30. O sea, el modelo ese era de NVIDIA, los que fabrican, ¿no? la GPU, Sí. y ya era bastante poco reproducible el modelo. O sea, tenías que medio que usarlo así como estaba, porque ya si lo querías reentrenar cambiándole alguna cosita, ya era bastante complicado. Sí, sí, Esa es otra limitante que hay. Claro. Obtener modelos ahí que se ajusten bien a la distribución de las imágenes, y no tan chiquita, no de juguete como acá, ya ese problema ya es bastante complicado de resolverlo, ¿no? Por sí mismo. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no, le agradecemos a Mario de nuevo. Muchas gracias, Mario, y gracias también porque tuvimos que cambiar la charla y reprogramar, y siempre la mejor onda. Sí, ahí va. Me hubieron preguntas también, así que bien.